Bueno, continuamos con los temas de cuestiones jurídicas, legales, resolutivas. Y bueno, habíamos considerado hacer un programa respecto de la posesión de tierras. Y bueno, lógicamente habrá muchas cosas que otros podrán complementar. Sí, supongo que quien vea el video pueda y que conozca el tema también pueda nutrir, sí, la información. Así que yo voy a hablar desde mi entendimiento del tema, ¿vale? Porque estábamos comentando que mm, sabemos que en cierto punto, lentamente en los siguientes años habrá cada vez más necesidad en la sociedad, por lo menos muchas personas, de salir de las ciudades, ¿sí? Cada vez más personas querrán desconectar del sistema, ¿vale? Entonces, hay que ver que a medida que las situaciones también cambian, los, el poder adquisitivo se reduce, de modo que no cualquier persona tiene la capacidad de comprar unas tierras, ¿no? Entonces hay que partir de principios o de puntos del derecho, ¿no? Mm, para ver cómo se hacen las cosas de tal manera que no te veas teniendo que someterte a arbitrariedades, ¿sí? O coerción por parte de instituciones, ¿no? Lo que estaba comentando Andrew, en el caso de México, supongo que es así en casi todas partes, ¿no? Que supuestamente el Estado es poseedor de las tierras, ¿no? Entonces vamos a ir partiendo de ciertos principios, ¿no? Bueno, aquí de Mateo 8:20, lo que están comentando en WhatsApp, no sé si es de aquí del grupo. Ah, son ustedes mismos. Vale, vale. Em, Jesús dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sí, en gran medida, aparte de que es un ejemplo claro del hecho de que el ser humano en realidad no descansa, ¿sí? No para, no puedes, sí, en términos generales, no tiene esta base de tener unas tierras y simplemente vivir en sus tierras y estar tranquilo, ¿no? Sino que cada vez todo es empujándote a las grandes ciudades y dentro de no mucho a la ciudad de los 15 minutos. Y el problema de eso es que no puedes producir tus propios recursos, de modo que cada vez se fomenta más la esclavitud, ¿no? Entonces terminas dependiendo de un sistema, de unas cosas que te da el sistema, y el problema con eso también es que ellos te ponen unas limitaciones, de modo que el punto es que tú no puedas progresar y no puedas prosperar por encima de todo. No solo que no tengas tierras, sino que seas esclavo y no tengas la capacidad de desarrollarte por ti mismo. Precisamente uno de los principales problemas es que un ser humano no tenga por lo menos 100 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, para poder producir su propio alimento. Entonces, eso ya es una complejidad. Luego, la cuestión de tener que estar pagando por un pedazo de tierra a otro, sea por una renta, sea por unas hipotecas, sea por impuestos sobre la tierra. Todas estas cosas que son ilegítimas son también demenciales, ¿no? Entonces, no puedes, o sea, se hacen las cosas de tal forma que tengas que depender de un sistema y el sistema viene elaborándose así progresivamente, justamente para que todos sean unidades productivas para un concepto artificial, ¿no? Que es el Estado, que después al final son am, familias, ¿no? Ciertas familias en Italia, ciertas familias en Europa, que al final lo que quieren es fomentar un sistema de esclavitud, porque es básicamente eso todo lo que con lo que nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, lo que se ha estado perpetuando durante siglos. Dice, ¿por qué a los hijos de la luz se nos dificulta mucho tener un área donde vivir pacíficamente? No solo pacífica, sino también cómodamente, ¿no? Porque es parte del sistema de aprendizaje que estamos viviendo en este planeta. O sea, nosotros elegimos encarnar aquí y en este planeta en particular tenemos digamos que ese es el guión de esta película, ¿no? Dice, ¿por qué Jesús no se consiguió un terreno o un lugar donde pudiera sentar las bases de su ministerio? Precisamente porque necesitaba moverse por diferentes regiones.
¿sí? Él no solamente se quedó en Judea y en Galilea, también tuvo que ir a Samaria, también tuvo que ir a Decápolis, tenía que moverse en muchas zonas. Entonces, no tenía un sistema como tenemos ahora de redes sociales donde una persona puede utilizar una cámara, conectarse a una red y desde ese punto transmitir, ¿no? Y las personas no tienen que moverse, sí, solo tienen que encender el dispositivo y conectarse. Tenías que desplazarte a un lugar y eso a veces resultaba complejo porque las personas ya tenían sus tareas y no había medios de transporte como los entendemos hoy. Entonces tú tenías que coger, ir andando y si tenías muchas cosas que cargar, las subirías en un burro. Y tienes que pensar también en que la comida no tenías neveras, entonces ¿dónde ibas a cocinar? ¿De dónde ibas a recoger comida? Entonces todo eso lo cargas contigo y tienes que caminar por senderos pedregosos, al sol, durante cuántas horas para llegar de un punto a otro, ¿no? Entonces esto no es tan simple, a veces tardaban semanas en desplazarse de un lugar al otro. En consecuencia, la idea de aquel entonces era el desplazamiento grupal. Iban a determinados sitios y a veces iba alguien delante y les avisaba a la gente que iban a venir. Entonces ya las personas estaban pendientes de que fulanito iba a venir. Y luego se regaba el chisme, digamos, ¿no? Sí, para que llegasen. Entonces, por eso por lo que no se sentaba en un solo lugar. Y también una cuestión estratégica, porque si también los enemigos sabían dónde estaba, lo podían ir a buscar, ¿no? A ver, Giovanni pregunta, ¿cuáles son los pasos para aplicar la Biblia jurídicamente? Conocerla. Conocerla. O sea, hay que partir de varios puntos. Por ejemplo, em, los países que son católicos o que se definen a sí mismos como católicos se supone que se basan en la Biblia. Si observamos el proceso de cómo el Imperio Romano se transforma, ¿sí? A través de la transformación de ciertos elementos que ellos cogen de la historia hebrea y los convierten, ¿no? en su beneficio para crear una religión política. mm, Ellos empiezan un proceso de expansionismo, ¿no? O sea, mengua la parte, digamos, imperialista, por así decirlo, la parte militar, y crece en la parte de la influencia psicológica, ¿no? Donde se crean ciertas ideas o conceptos que hacen pensar que ciertos individuos que estaban en Roma tenían una especie de poder por encima de los demás seres humanos porque eran mediadores, ¿no? De un dios en particular, ¿no? En consecuencia, eso se va expandiendo por Europa y luego llega a diferentes partes del mundo. Entonces, eh, el problema que encontramos aquí, o el dilema que encontramos aquí precisamente, es que los mismos que te están tratando de dominar se amparaban presuntamente de la Biblia, pero para evitar que la propia Biblia los expusiese, ellos prohibieron la lectura de la Biblia y lógicamente la traducción, ¿no? ¿Por qué? Porque si estaba en un idioma que la gente entendiese, entonces se iba a generar un problema. Tenían que dejarlo en un idioma en el que posteriormente casi nadie siguió hablando, que era el latín. Se fue degradando, se fue quedando solamente para la cuestión de la gente de la curia. Y era importante que no hubiese una información sobre esa literatura. Entonces se vetó el acceso a la Biblia. ¿Qué ocurre después de 1950? Que hay un acceso mucho más amplio a esta literatura. Podrías aplicarla jurídicamente. La cuestión es que ya no existen esos movimientos en contra del sistema por parte de la religión, sino que las religiones se vuelven más bien como un- unos núcleos de asentamiento y de comodidad, donde las personas lo que quieren es solucionar los problemas, ¿no? Por tanto, lo que consigue precisamente la institución católica es que muchos grupos de pequeños terminen estando bajo el control de ellos, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos crean que son independientes, ¿no? Y de esa manera les dejan que hagan las cosas que ellos quieran en cierto modo. Y lo primero que hicieron fue, por ejemplo, con el movimiento protestante cuando entran a Inglaterra, es hagan lo que quieran, pero si nosotros queremos, agarramos ciertas cosas de la Biblia y sabemos que estamos por encima de los protestantes, ¿no? Entonces que los protestantes siguen protestando, ¿no? Y de manera que cualquier institución de estas que ves, de los mormones, los testigos de Jehová, los calvinistas, los no sé cuántos, la mayoría de grupos, casi todos, o están bajo el sistema protestante o
están bajo la Iglesia Católica, pero los protestantes también están bajo control de la Iglesia Católica, hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Desde un punto de vista jurídico. Entonces, tenemos que precisamente los mismos que han utilizado todas estas estrategias para tener un control usando presuntamente la cuestión divina, eh, tienen el problema de que si una persona se sale del esquema y utiliza la propia literatura, una de las primeras cosas que va a hacer es desarmarlos a ellos, porque tú desarmas la iglesia, todos los dogmas de la iglesia católica simplemente usando la Biblia. Y al mismo tiempo puedes estar por encima del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema tiene en un nivel más elemental, por así decirlo, son los usos y las costumbres que tiene la sociedad, sus tradiciones, las cosas que se entienden como consuetudinarias o como que tienen en común, ¿no? Su folclore, por ejemplo. Luego están las partes, digamos, administrativas, lo que es la parte de administración del Estado, ¿no? Las cosas que son cuestiones en general, ¿no? Y luego tiene encima la Constitución, ¿sí? Que es, digamos, las bases fundamentales de un país, ¿no? Pero luego está encima el derecho internacional, que tiene partes, lo que es derecho privado y lo que es derecho público. Y también tenemos encima los aspectos que tienen que ver con ley marítima. Algunas personas no lo saben, pero mm, hello, Buenas, ¿cómo está- estamos? tenemos mayoría mexicana hoy, güey. ¿Cómo ves? Oh, sí, el de Honduras se quedó cortito, solamente uno, un asistente. ¿Cómo? Eh, entonces, ¿qué ocurre? La Iglesia Católica, a través de Bonifacio III, me parece que era, no sé si no me acuerdo si en 1305, algo así. Él se inventa una bula, él se inventa mm, básicamente, por resumir, que la Iglesia Católica tiene el derecho divino de dominar la tierra. Entonces, a través de eso, se crea un monopolio sobre la humanidad. Luego, también se incluyen otras bulas que al final dan a entender como que todas las almas humanas le pertenecen a la Iglesia Católica, entonces, porque ellos son los representantes de Dios, entre comillas. Entonces, si todas las almas y toda la tierra presuntamente le pertenecen a ellos, porque nadie refutó, digamos, objetiva y ampliamente esa bula, pues, que tengo entendido que algunos lo hicieron, ¿no? Y terminaron bastante mal, como Giordano Bruno o Dante Alighieri. Pero en términos generales, ¿no? Existe ese punto, ese problema. Entonces, ¿qué hace la competencia? Ellos tenían la competencia que eran herederos del imperio romano, si queremos llamarle así. Es decir, cuando se empieza a disolver el Senado romano, ellos empiezan a migrar a ciertas partes de Venecia. Sí, también vino gente de los sacerdocios de cuando se estaba disolviendo también lo poco que quedaba de poder en Babilonia. También partes de no sé si decir oligarquía o de la nobleza, de los cázaros. Y al final como que se crea una especie de diferentes familias, ¿no? En Venecia. Bueno, también en Génova y en Florencia, pero principalmente sí se centran en Venecia. Y con el tiempo adquieren cada vez más poder porque el fuerte de ellos era la parte marítima, todo el aspecto de la historia de los piratas, los temas mercantes, ¿sí? de los veleros, que empiezan a llevar mercancías de una parte a otra del mundo, se hizo uno de los aspectos más fuertes y más poderosos en el ámbito del mercado. Y eso, y el sistema de negocios, la moneda y todo eso lo dirigieron ellos. Entonces teníamos dos conflictos, o sea, dos puntos de fuerza entre el poder del Imperio Romano, perdón, de la Iglesia Católica y de los herederos del Imperio Romano que estaban en Venecia, ¿no? Estos son a los que llaman la nobleza negra. Entonces ellos pugnan durante siglos por el poder. Entonces unos toman control de Holanda, otros toman control de Inglaterra, luego toman control de España, toman control de Francia, luego otros llegan cuando se invade América, toman control de Estados Unidos y van utilizando también otros súbditos, ¿no? Entonces se crean estas dos ramas que hoy día ya prácticamente trabajan estas familias juntas, pero en ese entonces era una pugna. Y lo que hace la nobleza veneciana para poder tener ventaja sobre la iglesia católica es, ustedes controlan las almas y controlan la tierra, pues nosotros vamos a controlar el mar, ¿sí? Entonces ellos controlan todo el sistema marítimo. De esa manera logran empezar a inventar
cosas a través de banderas, a través de las heráldicas de los países, de las definiciones de los conceptos de las carreteras, y con la UPU, que es el sistema de correos, ¿sí? Que se creen conexiones, o sea, que todo el planeta sea como una especie de enramado, y todos los países, las ciudades, los municipios, los departamentos, todas las que son secciones de todos los países, sean definidos como parte del sistema marítimo, ¿sí? Que esté bajo el sistema marítimo, también en parte gracias al sistema de comercio principalmente, y al sistema de correos, ¿no? De esa manera lo que consiguen es que se cree una combinación entre la idea del, del sistema de mercado, el sistema de comercio y el sistema de correos, que básicamente es lo mismo, es el tráfico de mercancías, y que los seres humanos seamos mercancías y que los países sean barcos. Entonces, más o menos de esa manera tratan de jugársela al poder de la Iglesia Católica, que decía que ellos eran dueños de la tierra y de las almas, ¿no? Entonces, a través de eso se viene con una búsqueda del control de todas las cosas desde un punto de vista legal. Entonces, vamos al punto donde encontramos que todas las leyes se basan en la idea de que el ser humano no se pudo haber creado a sí mismo, la tierra no se pudo haber creado a sí misma, tuvieron que haber sido los dioses, ¿no? Y eso es la base en la ley también. Cualquier ley que quieras buscar, cuando te vas a la antigüedad de las leyes, a la formación de las leyes, el punto es el mismo, ¿sí? El derecho se basa de la propiedad. La propiedad es nuestro cuerpo, la existencia, ¿no? Entonces tenemos un alma, tenemos un cuerpo, da por sentado que tiene que haber alguien que esté por encima de eso, que lo haya creado. Entonces, si es un Dios, ¿cuál es la aceptación general de la existencia de un Dios en el mundo? Pues casi todo se basa del concepto del monoteísmo, ¿no? El mismo Dios de los judíos, ¿sí? El mismo Dios de los musulmanes, el mismo Dios de los católicos, el mismo Dios de los protestantes y de los demás grupos cristianos, ¿no? Y en parte puedes encontrar ese Dios incluso en aspectos del hinduismo como Brahma, ¿no? O también como Ahura Mazda en la cultura indoaria. Y así sucesivamente. De hecho, a ese Dios, a esa deidad, la introducen en español con el nombre de Dios, es decir, como Zeus. Entonces se incorpora también el concepto de la mitología griega, la cultura griega. En inglés lo llaman God, que es en realidad una forma de Wotan, que no es otro sino el nombre de Odín. Entonces introducen también la cultura escandinava. Bien, de esa manera se logra que se unifique un concepto de una deidad con diferentes nombres, pero la misma deidad. Y ¿qué haces? Dices, esa deidad generó una literatura y unos derechos y están introducidos en un libro que es la Biblia. Entonces, lo que hacen es que a través de la Biblia se legitima, ¿sí?, la soberanía de ese Dios, aunque diferentes culturas lo llamen distinto. Pero el problema es que se da a entender que quienes tienen la administración y la jurisdicción de ese poder, o el llamado poder temporal, es la Iglesia Católica. Entonces, ellos han tenido esa idea y gracias a eso se ha mantenido en el control del mundo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Como es esto que estaba hablando de la jerarquía de las fuentes de la ley, ¿no? Y está el derecho internacional. Ahí entra la parte del derecho marítimo porque controlan el mar y controlan todas las secciones y todos los conceptos y todas las cuestiones relativas a la ley de mercado y la ley de comercio. Luego, encima de ellos, ¿quién está? Pues técnicamente la ley canónica, la ley de la Iglesia Católica, pero la de ellos también se somete a la jurisdicción mayor del Dios, que es la literatura. Entonces, ¿la literatura cuál es? La Biblia. Y cualquier ámbito de la ley siempre en cualquier ámbito de la ley siempre va a imperar lo que es el derecho natural, ¿sí? Entonces ahí encontramos lo que es la ley natural. Por tanto, la base de todo va a ser la ley natural y la Biblia. La Biblia, la parte escrita, la ley natural, la parte no escrita, ¿no? Y luego está todas las demás jurisdicciones, la Iglesia Católica, el control marítimo que tiene la nobleza veneciana, luego el derecho internacional, luego el derecho de los países o la Constitución. Ahora, para poder tener control sobre, o sea, en el sistema de leyes, o la jurisdicción de una ley que está por encima impera por encima de la que está debajo. Es decir, a ti en la calle te pueden decir, no puedes, yo qué sé, ir descalzo por aquí, porque es una cuestión que dijeron administrativa, que está en la norma no sé qué, de la legislación no sé qué, no sé cuánto. Esa es una cuestión administrativa.
Bien. Pero si tú quieres invalidarlo, te vas a una jurisdicción que esté por encima que va a tener mayor poder. Simplemente la Constitución. Y tú le dices, bueno, ¿dónde dice la Constitución que yo no puedo ir descalzo? Y si te encuentras una parte en la Constitución que te dice que, así, que tú tienes derecho a andar descalzo, simplemente basta que le muestres la Constitución. Entonces, la Constitución, como está en una jurisdicción mayor, anula la jurisdicción inferior, que sería la administrativa. Por tanto, aunque te digan que no puedes andar descalzo, porque es una cuestión administrativa, si no lo dice la Constitución o la Constitución te permite que puedas ir descalzo, lo de abajo va a quedar anulado. Simplemente se lo recuerdas, ahí está, artículo 4, 5, no sé qué cosa del año, que sí me permite andar descalzo. Y eso es lo que pasaba también con la pandemia, ¿no? Era la misma cosa. Todas las cuestiones que te decían que no podías hacer eran administrativas, porque todas violaban la Constitución. Entonces tú puedes coger la Constitución y decir, según la Constitución, todo esto es inválido. Ahora, vámonos hacia arriba, vamos con el asunto que estamos hablando de las tierras, ¿no? Comprar una tierra, ¿cuánto puede salir? 50, 80, 100, 200,000 dólares, ¿no? Entonces, esas cantidades de dinero son exorbitadas para la media de los seres humanos, para una mayoría, ¿sí? Son cantidades. ¿Cuánto gana una persona de salario al mes y cuánto puede ahorrar para comprarse unas tierras, ¿no? Entonces, aparte, ¿a quién le compra las tierras? Vamos a ver ahora la parte más importante de todo esto. Cuando decimos que cuando alguien va a vivir en algún lugar, ¿no? El Estado te va a decir que las tierras le pertenecen al Estado. Entonces buscas eso en la Constitución, ¿no? Y dice, si no lo encuentras referido en la Constitución, sino que es una cuestión administrativa, dice, bueno, vamos a ver qué parte es correcta. Si la Constitución dijese, ¿sí?, que esas tierras le pertenecen al Estado, entonces tú te vas a una jerarquía mayor, ¿sí? Entonces te vas al derecho internacional, por ejemplo, el derecho internacional público, ¿no? Que dice que el artículo, no sé si es el 8, entre el 8 y el 12, no me acuerdo cuál es exactamente el que lo dice. Dice que toda persona, ¿sí?, tiene derecho a vivir donde él quiera, elegir el lugar de residencia y no ser molestado por eso, ¿bien? Entonces, tú puedes elegir el sitio donde quieres vivir y donde quieres estar. Entonces, de ahí podrías agarrarte. No obstante, no hay una especificación de si tienes o no que comprar unas tierras. Entonces, por ahí, ¿qué haces? Buscar una jerarquía aún mayor, ¿sí?, que es el derecho natural, ¿no? El derecho natural es ¿qué? El derecho a la vida y el derecho a la posesión de la tierra. Ahora, dentro de la ley natural, ¿a quién le pertenece una tierra? Si naturalmente, ¿sí?, las tierras lo físico fue creado por un Dios, tendrías que ir a la jurisdicción del Dios. Entonces, la Iglesia Católica que te va a decir, no, todas las tierras son nuestras porque lo dijo Bonifacio. Muy bien. Busca la literatura donde anules a Bonifacio, ¿sí? O esa bula. De todas maneras, eso ya fue bloqueado hace 12 años, pero por decir algo, supongamos que no se sabe, ¿no?, que eso fue anulado. Entonces vas y dices, para empezar, todas las cosas que dice la Iglesia Católica y todas las cosas que ellos quieran asumir son presunciones porque ellos no tienen ningún tipo de autoridad. Como alguien comentaba en estos días, que según ellos el segundo papa o el sucesor de Pedro fue Lino, y tú buscas un texto que diga eso y no hay ningún texto. Entonces no hay un fundamento literal para empezar, ¿sí?, toda esta jerarquía de vicarios, ¿sí?, o de presuntos sucesores de Pedro. No hay una literal, no hay ningún documento donde el apóstol Pedro haya puesto a relevo a nadie, ¿sí? Entonces, si no pueden demostrar que el apóstol Pedro puso como sucesor a un individuo, quiere decir que la Iglesia Católica se ha inventado el hecho de que tienen a un vicario, a un representante de Dios en la tierra. Se lo inventaron, porque Pedro, no hay ningún documento legal, ¿sí? Es como una cuestión de fe, lo creen por fe, pero en ningún momento se dijo eso, ni Lino después no me acuerdo cómo se llamaba el siguiente. Nunca hubo ningún documento, no se ha demostrado, ¿sí? Entonces, y ahora, si se demuestra que se muestre la antigüedad de ese documento y que se certifique en qué momento Pedro le pasó eso, ese derecho, y por encima de todo, ¿quién dijo que Pedro era un primer papa? ¿Sí? ¿Quién llamó a Pedro papa si en ninguna parte lo llaman padre? Nadie llamó a Pedro padre en ningún sentido, ¿no? Entonces, ahí hay que ver que si empiezas a desarmar primero la parte de la Iglesia Católica y lo deslegitimas, entonces ahora tú sí puedes intervenir como hijo del Creador. Porque puedes irte a la ley natural y decir que como alma, tú no estás bajo control de la Iglesia Católica y la tierra no está bajo control de la Iglesia Católica.
¿sí? Porque se entiende que el creador y el dueño de todas las cosas es Jehová, ni siquiera el ser humano, nosotros somos administradores, ¿no? En consecuencia, la parte aquí más interesante de todo esto es que empiezas a encontrar que la tierra es la herencia de la raza humana. ¿Sí? Y voy a decir humano y voy a decir persona, que legalmente esos términos se deberían suprimir. Pero en nuestra jerga, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, es la herencia nuestra. Puedes estar en un lugar, ¿sí? Y habitas en ese lugar. Entonces, lo único que impera en el aspecto de la ley natural es no hacer daño a otro ser, ¿sí? A otra persona, a otros ser como nosotros, ¿no? Que tenemos alma, que somos descendientes del Creador. Si tú estás en un lugar, se entiende que nadie va a entrar, ¿sí? Va a atravesar esa valla, va a meterse a tu casa, va a comerse tu comida o va a cogerte una oveja. Es decir, es una cuestión elemental de entendimiento, ¿no? Entonces es una cuestión natural. Entonces alguien puede decir, no, esta tierra no es tuya, sí, pero tampoco es tuya. ¿Sí? Yo estoy viviendo aquí, tú no tienes por qué meterte aquí, es una cuestión de sentido común, digamos que en eso todos lo entendemos. Entonces, independientemente de que la tierra no sea de nadie, salvo del creador, nosotros estamos en un lugar, se entiende que otra persona no se puede meter sin tu permiso, y mucho menos coger tus cosas o abusar de ellas. En consecuencia, si hay alguien viviendo en un sitio, por lógica, tú no te vas a meter en ese sitio, salvo que te hayan invitado. Bien, ni vas a arrebatar algo que no es tuyo. Pero si en un lugar y te dice, no, esta tierra es mía porque yo la compré, sí, pero ni siquiera vive ahí, te paras a pensar, a ver, estás en una tierra y no vives ahí, entonces, ¿qué lógica tiene? Si es tuya, o sea, tú se entiende que nadie se va a meter ahí porque tú estás viviendo ahí, es lógico. Si no estás viviendo ahí, no tiene ninguna lógica. Entonces viene con este cuento de la compra de tierras para hacerlo legítimo. ¿Y a quién le compras esa tierra? A una persona que antes estaba ahí. Bueno, digamos que desde el punto de vista legal ya llega un punto en que hoy día este le ha pasado la partitura, las escrituras a este, el otro siguiente, y al final pues, llega un momento en que dice, bueno, legalmente sí que hay muchísimas tierras que otras personas en su momento terminaron poniéndolo por escrito, ¿sí? Pero otras no, ¿sí? Entonces, una cosa es que, digamos, Javier tiene una escritura de hace mucho tiempo. Alguien se la inventó tantas generaciones atrás. Pero el punto es que tiene una escritura de que hubo gente viviendo ahí. Entonces, si yo quiero estar ahí, yo tengo que hacer un acuerdo con él sobre cómo hago para vivir en esa tierra y él me la va a vender. ¿Sí? Aunque originalmente eso no le pertenecía sino al creador, ¿no? El asunto ahora es que dices, en ese punto creo que no hay conflicto. El asunto es qué cantidad enorme de tierras existen que no, que no hay una escritura, ¿sí? Entonces el Estado dice, no, es que es mía. Fantástico. ¿Quién es el Estado? Entonces aquí es otro aspecto importante es, desarmas primero a la Iglesia Católica, ¿sí? En la documentación que vayas a redactar. Y segundo, tienes que desarmar al Estado. Tienes que demostrar que tú no tienes vínculos con el Estado y que el Estado no es real. Porque cuando tú dices, yo voy a hablar con Pedro, con Juan, con Javier o con Osman, yo tengo al individuo delante y hablamos, ¿sí? Es un ser real, por tanto tiene alma y tiene sangre. Puede firmar y puede hablar. Pero si me dices, no, es el Estado, tú le dices, bueno, quiero hablar con el Estado. ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? Un montón de gente abstracta, ¿sí? Es una idea creada entre muchas personas. Entonces, va a haber un representante del Estado y tú le dices al representante del Estado, esto te pertenece, no, le pertenece al Estado. No, yo quiero hablar con el Estado que es propietario de esto. No hay. Sí, no hay. O sea, no hay un ser real que haya comprado eso. Entonces, primero, si no hay un ser real, ¿quién es el que está habitando ahí? Ningún ser real. Es una idea. Lo segundo es que le puedes decir dónde está el derecho de propiedad donde tú compraste esa tierra. No tiene, porque muchas de las tierras han sido invadidas. Llega alguien, el sucesor, el siguiente rey, va llegando a un sitio, ¿sí? Y él se apropia y dice, esto ahora le pertenece al rey. Sí, pero es por invadiste un lugar, no compraste esas tierras, ¿sí? Y aparte el rey está en su palacio, no está en todos los lugares. Entonces ya empezamos a hablar de un monopolio que no respeta la ley natural, que es la que está en mayoría de la jerarquía, y tampoco respeta la ley de Dios, que dice que la tierra no es de nadie, es de Jehová. ¿Sí? Si la tierra es de Yahvé, de Jehová, y nos puso administradores, nadie tiene por qué estar diciendo que esta tierra es de él. Entonces, yo digo que la cuestión más importante es irte a la jerarquía desde arriba hacia abajo e ir desarmándola. Primero tienes que deshabilitar la jurisdicción que pretenda tener la Iglesia Católica.
Lo segundo, tienes que desarmar la jurisdicción que pretenda tener el Estado. Si consigues esas dos cosas, ahora la tercera simplemente es complementaria, que es desarmar cualquier jurisdicción que pretenda tener el sistema de comercio, que pueda decir que la ubicación que tú eliges está registrada, ¿sí? Porque eso es otro problema. Todos los códigos postales, todas las calles, todo está registrado. Por tanto, está bajo un registro de propiedad, tiene propiedad intelectual, aunque sea también una cuestión inventada, ¿no? Y eso también a ellos se creen que tienen jurisdicción, entonces también tienes que anular eso con una literatura y decir, todas estas cosas que pusiste aquí, todas estas piedras, todo este pavimento que pusiste aquí, que tú le llamas calle y que le pusiste un número y tú lo patentaste, todas las cosas que están aquí son de la madre tierra. Entonces, cuando tú haces una, ah, ¿cómo se dice? Introspección, expansión, se me olvidó ahora la palabra. Para sacar minerales, ¿a quién le pides permiso? No, es el Estado. O sea, tú le tienes que pedir permiso al Estado para hacer algo, pero el Estado a quién le pide permiso para hacerlo. ¿Sí? El Estado asumiendo que eso es de la iglesia, ¿de quién? Entonces sacan minerales y no le piden permiso al dueño de esos minerales. Sacan piedras y no le piden permiso al dueño de esas piedras. Y luego las ponen en cierto lugar y te dicen, esto es un edificio que pertenece al Estado, esto es una calle que pertenece al Estado. Dice, pero que tú sacaste esto de la madre tierra y te pusiste aquí y ahora dices que eso es tuyo. Sí, esto es como jugar a la mafia. Ellos van diciendo que es de ellos y porque ellos lo dicen y tú tienes que aceptarlo, no. Entonces tienes que aclarar que nada de eso es de ellos, ni la ubicación, ni los materiales, porque ellos no tienen derecho de propiedad sobre nada, porque no le compraron eso a nadie, porque nadie les ha dado a ellos autoría. Por empezar, cuando ellos te dicen que son la autoridad, tienen que demostrar que son el autor. ¿Sí? Porque la autoría solo puede venir del autor. Entonces nadie te puede decir que es tu autoridad si no es el autor. El autor tuyo, pues, de tu cuerpo serán tus padres, que gracias a la reproducción naciste tú. Entonces, los autores serán ellos, pero de tu alma tampoco, porque tu alma viene de la divinidad. Entonces, aquí está también otra cuestión importante entender, que uno tiene que desarmar legalmente, o sea, con un paperwork, con un trabajo literario, ¿sí? Enviado a las diferentes dependencias llamamos del Estado, y aclarar desarmar a la Iglesia Católica, desarmar al Estado y después desarmar a la ley marítima. Cuando desarmas estos tres, entonces pasas a poner o imponer tu parte de derecho divino, ¿sí? Y es el hecho de que la tierra es tu heredad en el sentido de que estás administrando, ¿sí? Algo que el Creador te da para que tú puedas habitar en ella sin hacer daño a otros. Y a partir de ahí, técnicamente y legalmente podrías hacerlo. Ahora tienes que mandar ese documento por lo menos 3 veces, esperando por lo menos 28 días entre un envío y el siguiente, para que después no diga, no, no sé, a nosotros no nos llegó nada. No, no, yo lo he enviado ya 3 veces y está certificado, ¿no? Ah, pero a mí no me llegó, no, porque ya notifiqué esto a la alcaldía, lo notifiqué al ayuntamiento, lo notifiqué al presidente, lo notifiqué hasta a la policía y la Guardia Civil. O sea, todos están informados, no me vengas a decir que no le llegó a nadie. ¿Sí? Una vez notificó a uno, él tiene que haberlo notificado a todos los demás. Entonces, por ahí es por donde pienso que es una cuestión importante. Primero tienes que desarmarlos a ellos y sus invenciones y luego poner tu jurisdicción y decir que tu jurisdicción es divina, por tanto ellos no tienen ningún tipo de poder. Ahora, hecho eso, pienso que lo más sensato es asegurarse de que el lugar donde quieres ir a residir, en realidad no hay nadie ahí, ¿sí? O sea, especialmente un ser de carne y huesos, o por lo menos que no le pertenece, porque después entonces caemos en el asunto de expropiar tierras de otro, que aunque podamos decir, es que no estás viviendo ahí, no es agradable que se metan en tu tierra si tú la pagaste en algún momento por el hecho de que tú no estés ahí. O sea, es una cuestión también de deslealtad, ¿no? De deshonestidad. Hay muchísimas tierras, no hace falta que te metas en unas donde otras personas con su esfuerzo pagaron por estar ahí, ¿no? O aunque no estén ahí, porque tienen una tierra, tienen otra, eso ya es, me parece que es como llevarlo un poquito al extremo, ¿no? Entonces, hay muchos lugares y ya tú puedes estar ahí. Y bueno, hay mucho más que decir, pero me parece que esa es la parte más importante a tener en consideración. Y eso también puede aplicar el asunto de, primero, desarmar a las diferentes dependencias que se hacen como si fuesen la autoridad y luego poner uno la jurisdicción superior donde uno es el administrador, ¿no? Esa es la parte más importante. A ver, aquí otra pregunta que pone Osman. ¿Cómo ayudar con la Biblia
a un cliente cuando va a consultar, ¿qué? ¿Un consultorio jurídico? La cuestión es que uno debe conocer la mayoría de información legal que sea posible. Por ejemplo, tener un conocimiento al menos general de las normativas entre comillas, llamemos del país o la corporación donde uno vive, ¿sí? Uno está. Por lo menos tener algo de información en general, ¿no? Y luego conocer las cuestiones más básicas de la jerarquía de fuentes que están encima. Y, lógicamente, conocer cuál es la base de la ley natural y cuáles son los principios de derecho que nos está hablando la Biblia. Sí, porque a partir de ahí te puedes agarrar. Otra cosa es que cuando tú te consideras a ti mismo como parte del pueblo de Dios, como heredero de Dios, eso te incluye dentro de la terminología y las ideas del Estado como si tú fueses una propia religión o un propio sistema de creencias. Y ellos no te pueden atacar por eso. De hecho, automáticamente hasta la policía tiene que retroceder. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya estamos entrando en derecho de la Constitución, estamos hablando en derecho internacional, ¿sí? Eso también algunas personas también lo hacen. Y ahí también hay que enfatizar que no eres terrorista. Porque ellos dirán, eres una secta, y a lo mejor tienes armas, y a lo mejor tienes drogas, y a lo mejor tienen, yo que sé, abusan de niños. Entonces, defines todas esas cosas para que ellos después tampoco estén buscando excusas porque lo van a querer hacer. Se van a querer inventar cualquier locura, ¿sí? Vale, donde vivo yo, dice Andri, hay un cerro, pero cuentan las leyendas que allí viven duendes y gnomos. ¿Debo respetar su hábitat? O sea, ¿esas tierras son de ellos o puedo instalarme allí? Bueno, yo sé poco sobre, sobre lo que llaman duendes y gnomos, pero entiendo, por lo que se dice en las leyendas antiguas, que ellos son protectores de la naturaleza, son protectores de la vegetación y de los seres que viven ahí. Entonces, no hay un conflicto siempre y cuando tú no agredas lo que es el hábitat de ellos. Mira, los celtas, por ejemplo, tenían, bueno, los celtas eran una cultura muy amplia, ¿no? Pero si podemos extraer una generalidad o una serie de principios que tenían en común, por lo menos los sabios, o sí, llamémoslo los sabios de entre ellos, es que cuando iban a hacer ciertas cosas en la naturaleza le pedían permiso a la naturaleza, ¿sí? No esperaban la respuesta, ¿sí? Es como hacer una oración y estar esperando a ver si te responden. Sino tú haces, tú das la información, dices, por ejemplo, voy a talar una rama, no talabas un árbol, porque es absurdo. Dices, voy a cortar una rama porque necesito hacer determinada cosa con esa rama. Voy a hacerme una vivienda, una varita mágica, yo qué sé, lo que me quiero hacer con un pedazo de madera. Luego la tapas para que no se infecte y el árbol se pueda regenerar esa rama. O vas a matar a algún animal porque no tienes otra opción para comer. Entonces, pides permiso. Esto recuerda un poquito como la película Avatar, ¿no? Como creo que eran los Omaticaya que les llamaban. Entonces, simplemente es una cuestión de respeto. No hace falta mayor cosa, simplemente que me entiendas que hay una armonía en la naturaleza. ¿Qué quieres preguntar, Osman? Quería preguntar, ¿es verdad que la iglesia de Venecia prohibió como hacer descubrimientos bajo el mar? Descubrimientos bajo el mar. O sea, ¿Sí? profundizar debajo del mar para buscar cosas. ¿Sí? No lo sé. No tengo conocimiento sobre eso. Como ya no, como ya no se hacen tantos descubrimientos bajo el mar, ahora como el hombre ha tomado más iniciativas, descubrir más lo que hay en el espacio. Pero no sé en ese sentido quién se toma las atribuciones de jurisdicción. Entiendo que cuando son cuestiones marítimas es la nobleza veneciana y cuando son cosas del espacio, eh, o sea, a fin de cuentas, quienes están gestionando todo en la cima son ellos, pero ellos tienen todo un enramado, ¿sí? De manera que la ONU y como otros organismos en realidad están bajo el control de ellos, aunque ellos no lo sepan. ¿Sí? O sea, los que están en la ONU no necesariamente tienen que saber que su estructura no es más que una corporación que le pertenece a la nobleza negra. No necesariamente tienen que saber. Entonces, las leyes del espacio, la invasión del espacio, es como hagan ustedes lo que les dé la gana. A fin de cuentas, el dinero termina llegando a las arcas de los mismos, ¿no?
porque al final tienen que rendir cuentas a ellos y también tienen que dar tributo a la Iglesia Católica desde 1950, prácticamente todos los países, sean católicos o no. Entonces, al final es como, hagan lo que les dé la gana, porque al final yo sigo recibiendo mis beneficios económicos. O sea, cuanto usted más crezca, más crezco yo, porque usted me tiene que dar una parte de todo eso. Y yo soy al final el que estoy detrás ganándome el poder y el prestigio, el poder y la expansión. Ustedes solamente están dando la cara, ¿no? A ver, dice Andri, ¿debo pedir permiso a los elementales vivir en sus territorios? Sí, sí, si lo quieres ver de esa manera. A ver, dice Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundancia en paz. Para tener derecho a una tierra debo en mi mente ser más humilde y manso de corazón para que así, por leyes de atracción y aparte la deidad, pueda convencerlo que soy digno de un terreno. No exactamente, a ver, entiendo el planteamiento. O sea, es bueno, es positivo y funciona como complemento, ¿sí? Como herramienta, sí, herramienta complementaria, la visualización, ¿sí? Especialmente cuando tú pones emoción en una idea, cuando estás dedicando algo de tiempo en visualizar unos 5 o 10 minutos todos los días en tratar de focalizar lo que quieres y sentirlo, ¿no? Verlo en tu mente, incluso dibujarlo, buscar imágenes y asociarte con lo que quieres, ¿no? Y pues darle el tiempo al tiempo que se vaya cogiendo consistencia en el mundo de la forma, ¿sí? Em, pero no quiere decir que eso sea una cuestión legal o legítima que te dé derecho a tomar una tierra. Simplemente tú lo que estás haciendo es construirlo en tu mente y es la parte esencial que uno debería hacer. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando legal, la parte legal es entender que hay unas legislaciones y esas las tienes que abolir a través de una jurisdicción mayor, que como digo es la ley natural y la Biblia, ¿sí? Pero primero tienes que dejar claro que los que están tratando de hacer las cosas, los que imponen, no tienen poder, pero se los tienes que demostrar por qué. Y tienes que hacerlo con una literatura, con un paperwork, siendo convincente legalmente y sabiendo también unas bases de eso. Y eso puede tomarte unos meses o un par de años prepararlo, pero si lo comparas al lado de lo que tendrías que hacer de la otra manera para poder vivir libremente en una tierra, pues imagínate ver de dónde va a ahorrar un montón de dinero para... Porque no es solamente comprar una tierra, tienes que implementarla. Eso requiere decenas de miles de euros, ¿sí? Para poder implementar un terreno. Aparte de que tienes que gastar cientos de miles para comprarlo. O sea, la cuestión ya de por sí es insane, ¿cómo se dice? Absurda, sí, es una locura. O sea, para el que tiene y puede derrochar como Bill Gates, pues fantástico. Pero para la gente en común, el 70%, 80% de la humanidad, no es viable. Por eso porque no queda otra sino vivir hacinados entre cuatro paredes en un apartamento, que es lo que están llevando, a que la gente cada vez, o hay gente que incluso dentro de una misma apartamento, en diferentes habitaciones, toca compartir, porque ya no hay ni siquiera manera de alquilarse un apartamento, ¿no? Y ahí hay lugares donde las propias habitaciones también tienen un montón de literas, de camarotes, porque la gente tampoco puede vivir tener su propia privacidad. O sea, es algo que se está saliendo de proporciones. ¿Ya? Entonces hay que entender cómo funciona esto y ya que si alguien quiere vivir en esas condiciones, porque, pues, digamos que en parte porque elige, de un modo u otro elige, pero aunque es un sistema mucho más elaborado y que nos han desconectado de él, el hecho de vivir fuera de la ciudad, en el campo, digamos, o en el bosque, es lo lógico, ¿sí? Es lo que conecta con nosotros, pero volver a eso requiere reestudiar las raíces, ¿sí? Que son las raíces del el conocimiento de la relación que tenemos con los animales, la relación que tenemos con la vegetación, la alimentación orgánica, lo que son los principios elementales de la ley natural y la ley de la Biblia, lo que es hacerte tú mismo tu propio jabón, ¿sí? Hacerte tú mismo tu propia pasta dental, buscar tu mismo forma de perforar y sacar agua o de buscar sistemas de malla o de condensación de agua, ¿sí? Por ejemplo, en la noche que hay rocío o en la humedad, para que tú mismo tengas fuente de agua, puedas recolectar agua de cuando llueve. Entonces, toda esta cosa uno tiene que aprender y después buscar métodos de absorción de energía, ¿sí? Solar, yo qué sé, hay muchas formas. Te puedes hacer mecanismos hidráulicos o de imanes para mover dispositivos, ¿no? Entonces, todas estas cosas son también una oportunidad de libertad y de creatividad,
que ya muchas personas están empezando a hacer en muchas partes del mundo, ¿no? A ver, ¿cómo aplica la Biblia jurídicamente en el diario vivir? Muy complejo de desarrollar. Es una pregunta muy amplia. El todo es empezar uno a conocerse a sí mismo y entender cómo quiere vivir. Si entendemos que el universo es una ilusión y estamos aquí en un proceso de aprendizaje, fantástico. Sí, esa es la base, la parte más importante. Luego, si lo que ya queremos es optar por una calidad de vida dentro de esas circunstancias, podemos elegir, ¿sí? Uno elige. Hay personas que eligen ser siervos de un sistema de una manera muy específica, ¿sí? Otros de otra manera. Otros a lo mejor con una independencia, ¿sí? Como es por el caso de los bailarines, ¿no? O el caso de los cantantes, que no tienen a lo mejor un contrato grande con una industria, que tenemos cierta libertad, porque tú vas y, o sea, que tienes como más flexibilidad, pero el que ya tiene unos horarios, ¿sí? Y tiene un contrato y tiene que estar en la empresa a tal hora y tiene que cumplir con ciertas pautas, tiene menos libertades, ¿no? Pero a lo mejor cobra un poco más de dinero que a lo mejor el bailarín, porque ganar dinero como con el baile también es bastante complicado, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero cuando optas incluso por buscar la forma de salir del sistema, a mediano y largo plazo terminas ganando. El único inconveniente importante que tienes es que hacer ese tipo de cosas solo es bastante tedioso, ¿sí? Porque no es lo mismo que preparar tu propia comida para ti cuando estás en una ciudad, que tú vas al supermercado, compras, pum, 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 y es fácil. Pero cuando la tienes que preparar y organizar tú mismo estando solo, eso que implica recoger las gavillas, limpiarlas, filtrarlas, guardar algunas, tostarlas, triturarlas, amasarlas, ponerlas a hornear, o sea, es un trabajo de locos. Imagínate que no tengas nevera, o sea, es un trabajo de locos. Pero cuando estás con 20 personas, la cosa cambia. ¿Sí? Porque se administran las tareas y se hace en grandes cantidades para todos. Pero eso es algo que no puedes, o sea, es algo que optas y es funcional y es prácticamente, entre comillas, gratis cuando estás fuera del sistema. Pero dentro del sistema también podrías hacerlo, pero es que es igual, te va a tomar muchísimo tiempo. No obstante, dentro de la ciudad es mucho más fácil ir a un supermercado y comprar directamente el pan. Vas a la panilla y ya compras el pan, o sea, te ahorraste un montón de trabajo solo por pagar 70 centavos. ¿Sí? Ahora, o 50 centavos ya tienes una barra de pan, pero hacerla tú mismo es muy trabajoso. Cuando estás con más personas es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, por eso, por lo que estamos observando, que todo esto que está desarrollándose se va avanzando despacio, porque porque se tiene que hacer de una forma que para nosotros no sea gravosa, ¿sí? Ni difícil, ni que suponga tener un préstamo bancario y estar del cuello, no. Y tiene que ver también con una cuestión de toma de conciencia y de trabajo en equipo. Eso es de lo que nos está llevando todas estas experiencias que estamos viendo en esta generación, en la que estamos viendo en el planeta, ¿no? Tú querías preguntar algo. Osman, todavía tienes la manita levantada, pero Javier creo que quería preguntar algo. Si hay preguntas, después pregunto yo. ¿Qué tal, mi Frederick? Vamos a ver, escuchando de lo que se habló antes del tema de los gnomos y los duendes y después aparte las propiedades y toda la cosa. Yo quería que a ver qué opinabas tú de esto, qué explicación. Aquí en México, y te digo porque gente muy cercana incluso, te voy a contar varias cosas muy rápido. Gente que ha encontrado a lo mejor, ha escarbado en su propiedad, ha encontrado oro y una vez agarrando ese oro se ha muerto. Después, gente a lo mejor que ha querido construir, mismo aquí hay una montaña que está partida, era una obra que ya no se siguió. Se dice, se dice y no es leyenda, sino es real, la misma gente, todo el mundo lo cuenta porque es una cosa real y es parte de una obra del gobierno encima, que iban a construir y no sé si a los albañiles, no sé, les apareció al ingeniero, le apareció supuestamente el mal, una persona que representaba el mal y le dijo que si quería construir tenía que dar algo muy preciado, o sea, en este caso alguien que quería mucho. No accedieron y entonces no se pudo hacer la obra. En cambio, cuando aquí se hacen obras, eh, matan a una persona o varias personas para que la obra no se caiga, porque si no se encarga de que todo esto no funcione.
Es una cosa fuerte, pero es una cosa real que pasa aquí. Tanto en la parte donde si tú encuentras una propiedad, temas de oro, como también a la hora de construir, que tienes que dar algo a cambio. Bueno, ¿qué explicación hay ahí? Eso se viene escuchando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ese tipo de cosas que mencionas. En Europa, sabes que por causa de tanta sangre que ha habido y tantos conflictos, se ha perdido mucho de la naturaleza de lo que era Europa hace, ponle, 2000 años, ¿no? Pero como el continente americano, como se le llama, vino, digamos, a verse expandido por todas estas cuestiones más tarde, todavía ha quedado mucho y aún hay tanta vegetación por explorar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no hemos interactuado mucho con otras personas que se mantienen fuera de la civilización, no necesariamente antropomorfos, ¿no? Y ellos entienden que nosotros respondemos a ciertas tradiciones y creencias. Y es verdad, porque al final funciona de forma subconsciente. Hay gente que es supersticiosa y esa superstición se convierte en un hecho. Pero si tú no crees en eso, y cuando digo no crees, es importante también enfatizar en el concepto creer, es que no tienes convicción en eso desde tu propio ser interior. Como cuando dices, no, no es así, y no trates de engañarme porque yo sé que no es así. Entonces hay una convicción certera, diferente que diga, no, yo no lo acepto. Sí, como, pero en el fondo tienes una creencia en ello porque te han inculcado culturalmente y en tradiciones a eso. Entonces, es una cuestión también muy importante. Entonces, es caer en el juego de ellos, o lo que también estaba comentando Andri, pedir permiso, ¿sí? O también saber cómo tú te posicionas en el lugar a donde quieres ir a residir. ¿Qué ocurre en el caso de México? Que es una cultura muy supersticiosa. Entonces, como es una cultura supersticiosa, juegan dentro de la superstición y todos juegan al mismo juego a la superstición. De Mm. manera que la superstición es la que termina ganando. Si tú juegas a la superstición, tú puedes poner las reglas de la superstición. Pero si llega alguien que está plenamente convencido de que ese es una trola, de que es un cuento, no me hagas con tonterías, ¿sí? No lo acepta. Pero tiene que también saber que tiene que jugar con una jurisdicción de mayor valor que lo que están allá, ¿sí? Que llevan estando antes que él, ¿sí? Y que tiene que tener una autoridad que lo respalde. ¿Bien? Entonces, como cuando la Iglesia Católica entra al continente americano, ¿por qué hace arbitrariedades? Porque viene asumiendo que tiene una autoridad que le respalda, que es un presunto Dios, ¿no? Y van haciendo lo que les da la gana. Y eso es lo que ha hecho también muchas veces el Islam, ¿sí? Cuando ellos van asumiendo y el que los escucha también se cree eso, que es una cuestión que viene con una autoridad, por eso le llaman las guerras santas o guerras religiosas o guerras divinas, o que hay un Dios que los dirige, cuando en realidad no es verdad. Pero ellos están plenamente convencidos de este concepto de la autoridad. Pero lo que yo me refiero es porque hazte la idea de que directamente con las personas, porque son sitios donde he llegado a vivir o gente donde he convivido. Hace años mismo en un pueblo de acá que se llama Zumpango, es una hacienda que tiene como 300, 400, 500 años, no sé, mucho. Y hazte la idea que es curioso porque los trabajadores encontraron Goro, el padre y el hijo. La cosa es que al día siguiente ya no fueron a trabajar. En la misma semana ya tenían un carrazo, ¿no? Cochazos, ¿no? Y vestiendo diferente y más lujo. Automáticamente, en cuestión de nada, uno fue un accidente, se murió, y el otro le dio una enfermedad y se jodió. Después otros conocidos míos igual, otra gente que conozco, hasta la idea de que gente que también de ahí, vecinos, que encontraron también el oro o moneda o no me acuerdo qué cosa, y la cosa fue igual que cuando fue a agarrarlo, y en el momento de agarrarlo también no me acuerdo si fue que le dio un infarto o no sé qué movida, se murió también. Y así hay gente que cuenta de aquí mismo, ¿no? Gente de gente que ellos mismos conocen, que fue a encontrar eso y morirse. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tendrá que ver, no? Es una cosa que a mí siempre me ha tenido como esa duda. El hecho de que también los objetos se cargan magnéticamente, de modo que tú puedes hechizar objetos, tú puedes maldecir objetos o bendecir objetos. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo genera una vibración, un magnetismo y las partículas se cargan. Entonces es como si tú dejases impreso, aunque no se pueda ver, ¿sí? A través de una declaración con convicción
y utilizando algún tipo de jurisdicción, puede ser la Biblia, puede ser los demonios, yo qué sé qué cosa, ¿sí? Como se hacen los rituales, sobre un objeto o sobre un lugar. De modo que el que llega, si no tiene una autoridad mayor, va a ser sometido a esa jurisdicción. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si tú agarras, por ejemplo, digamos la jurisdicción, ¿no? Llamémosle Biblia, ¿no? O llamémosle Corán, por ejemplo, ¿no? Y la utilizas como jurisdicción mayor y utilizas como autoridad, ponle el arquetipo Jesús, el arquetipo Jehová, el arquetipo Alá, el arquetipo, yo qué sé, Zeus, no sé, utilizas una jurisdicción mayor, ¿sí? Que el que ha puesto lo que está ahí anteriormente, ¿no? Entonces lo puedes invalidar. Pero si no utilizas nada de eso, es como que tú vas por libre queriéndote meter con algo que ya está antes, que ya está jugando con unas reglas y unas herramientas que tú no manejas, que están por encima de ti. Entonces, claro, te va a ganar el pulso. Y por encima de todo, pueden conjurar, ¿sí? O pueden hechizar un objeto para que nadie lo toque. Entonces, si tú no sabes deshechizar ese objeto va a tener poder sobre ti. Aunque simplemente es un objeto, ¿sí? Pero porque el objeto en sí no tiene ningún poder. Es el poder que le dieron y que hace de efecto espejo, ¿sí? Bueno, a ver, por aquí Andri dice, le dijo el diablo, a ti te daré potestad sobre todas las cosas, bla, bla. Lucas 4:16. ¿Qué? 4:6. Y la gloria de Dios. En México hay muchas leyendas de que el diablo o entidades del mal no te dejan construir o hacer obras sin que des algo a cambio, así lo que está diciendo Javier. ¿Cómo le digo al diablo si se nos aparece que la tierra no es de él? Bueno, para empezar, hablar del concepto de diablo es una cuestión basada en las tradiciones, ¿sí? Porque el diablo no vive en México, ¿sí? O sea, de todas partes del mundo crees que va a vivir en México y justamente va a vivir en ese lugar. O sea, de todas las partes del mundo, justo eligió ahí, ¿sí? Y vive ahí donde está el palacio. O sea, son cuestiones basadas en la tradición. La gente dice, se me apareció el diablo. Y dice, carajo, ¿y cómo se te apareció si otra persona de otra parte del mundo también dijo que se le apareció? ¿Es que se teletransporta? ¿Sí? No, sino que son formas digamos, hay formas de pensamiento y hay elementales, como has dicho, que viven en ciertos lugares, y ellos ya conocen que somos supersticiosos como sociedad. Entonces ellos juegan con eso. Entonces ellos te dicen, yo soy el demonio, y tú cómo sabes que no es el demonio si no has visto nunca el ID, el documento de identidad del demonio para saber que la cara corresponde. Tú no sabes si es o no es, simplemente se lo inventa, ¿no? Pasó también en la antigüedad. ¿Cuántos estos seres decían, soy el dios Apolo o soy el dios no sé qué? Y la gente se creía que eran dioses. Y no eran dioses, muchos hasta eran extraterrestres, ¿no? Entonces, engañar es fácil cuando tú no tienes información al respecto, ¿no? Entonces no tienes que estar dialogando ni llegando a tratos con ellos. Ellos perciben la energía y la vibración y por encima de todo el poder que te está acompañando, la jurisdicción y la autoridad que te está respaldando. Por eso una de las mejores herramientas es, digamos, la Biblia en ese sentido. Y cuando tú has hecho previamente una iniciación de autoridad, como son recursos que se enseñaron en la antigüedad al pueblo de Israel, que es el concepto del bautizo, que es el concepto de la declaración, aceptar y declarar quién es tu soberano, quién es tu rey, quién es tu Dios, etc. Parecen cosas como basadas de la religión, pero en realidad la religión las repite sin saber qué significan. Y en realidad tú lo que estás es invocando una jurisdicción y estás invocando una autoridad. De manera que si lo haces de forma correcta, esa autoridad va a tener soberanía y se va a imponer por encima de las demás. De manera que el tipo te puede venir el duende a decir, te voy a maldecir, y tú le dices, tú no tienes ningún poder sobre mí. Porque tú sabes que no tiene ningún poder sobre ti, porque es un duende. Pero el que es supersticioso y que no tiene este respaldo, va a decir, ay, el duende me maldice y me voy a morir. Pues eso es lo que te va a pasar. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo te va a decir el diablo que la tierra es de él? ¿Dónde has visto tú en alguna literatura que el diablo haya comprado un derecho de propiedad sobre la tierra? Bueno, no sé si quieren agregar alguna cosa. Por lo menos yo creo que como brochure, no sé cómo se dice en español,
como una apertura, como una generalidad del punto. Creo que lo importante se ha mencionado, ¿no? Luego está ya el hecho de que cada uno aprenda a desarrollar su propia literatura. Y eso hay que tomárselo con tiempo, ¿sí? Tomar notas, apuntes por aquí, apuntes por allá. Y a medida que van pasando los meses, los años, uno va haciéndolo cada vez mejor y cuando se considere bien fundamentado, bien estructurado, dice, bueno, ya creo que es el momento y toma el paso e informa para que después no te vayan allá a molestar de por qué está viviendo en tal lugar. ¿Sí? Pero no se debería hacer de la noche a la mañana, porque nadie construye una vivienda de la noche a la mañana sin recursos y solo. ¿Sí? Porque no tienes ni madera, no tienes cemento, no tienes nada. ¿De dónde vas a sacar todo eso? De los bolsillos, va a ser hocus focus. Entonces, todo eso requiere tiempo. Igual que una inversión, tú vas ahorrando el capital para montar un negocio, un proyecto. Vas ahorrando a lo largo de los años. Lo mismo aquí. También la parte literaria, sí, y en el conocimiento. Como cuando hemos hablado de